mis suscriptores, estamos nuevamente con ustedes con una clase más de anatomía, cabeza y cuello. Recuerden que estamos ubicados prácticamente en lo que es cavidad oral y es muy necesario este tema ya comenzarlo en el día de hoy, este tema de las glándulas salivales que, como ustedes saben, son aquellas glándulas que de tipo exocrina, pasaremos a explicarla, su clasificación general, etcétera, más adelante, y daremos por hoy, quizás vamos a hablar de lo que es la parótida solamente y después del resto de las glándulas sucesivamente. Vamos a ver entonces que, bueno, mi saludo a todos de antemano y mi deseo de que todos estén bien, llenos de salud y llenos de felicidad. Como siempre, estamos con ustedes y les recordamos que estamos en anatomía, cabeza y cuello, que deben ir viendo desde que comenzamos estos temas, desde la introducción a la anatomía, para irse ubicando en lo que son estos temas en realidad organizadamente. Vamos a ver entonces, estas glándulas van a proveer, como es lógico, lo que es la humedad característica para protección, para humedecer esos alimentos que van a hacer su primera digestión en la cavidad oral. Y ellas tienen sus diferentes funciones, que las vamos a ver, sus diferentes calidades de secreción salival, que lo vamos a ver seguidamente. Vamos a ver entonces a qué tema nos vamos a ver hoy. Va a haber un momento histórico, como siempre, pequeño comentario de lo que es la historia de la medicina, generalidades y embriología general de las glándulas salivares, clasificación de estas glándulas según tamaño, en mayores y menores, tipos de secreción, vamos a ver qué es la saliva y qué contenido tiene y su función general. Vamos a ver entonces su ubicación, relaciones anatómicas importantes, de las que vamos a ir viendo poco a poco, que comenzaríamos con la parótida. La glándula parótida, vascularización e inervación de esta glándula. Recordar que su inervación va a ser sensitiva y autonómica para que su secreción se produzca cuando hay alguna estimulación externa, un pensamiento o visual, etcétera, o también gustativa. Y la función secretoria de la glándula. Vamos a ir poquito a poco. Para algún suscriptor me dijo por ahí que hablaba un poquito rápido. Ok, es que también uno con la premura del tiempo como que trata de acortar para que el video sea más corto. Voy a ir a una velocidad normal que se me entienda, aunque el video me tome un par de minutos más. No hay problema con eso. Seguimos adelante. Aquí tenemos 5 grandes médicos de la historia. Hay un video anterior en el que puse una serie de descubrimientos y relación con médicos. Bueno, hoy simplemente mencionaremos 5 médicos, después así 5 y 5, hasta ver unos 15 o 20 médicos grandes de la historia. Hoy vamos a ver a Alexander Fleming, 1881-1955, y ya en 1928 llegaría a cambiar el mundo con el descubrimiento de la penicilina. Todos sabemos qué es la penicilina. Estudiantes que se inician nuevos, recordar que este es un antibiótico fundamentalísimo, fuerte, enérgico, cuando se aplica para las infecciones. Edward Jenner, 1749-1823, prácticamente que dio los primeros pasos de las vacunas. Vamos a ir resumiendo un poquito, ustedes le pueden dar más lectura a lo que hay escrito posteriormente. William Osler, importante, 1849-1919, considerado el padre de la medicina moderna. Ustedes van a estudiar, cuando estudien algunas patologías, por ejemplo, los nódulos de Osler, síndrome de Osler, asociado a grandes síndromes del cuerpo humano, prácticamente, lo que era Osler, los nódulos de Osler en la endocarditis bacteriana, y también que podían aparecer asociados con los nódulos de Janeway en esta patología y en la fiebre reumática. Vamos a ver Hipócrates, 460 a.C., considerado el padre de la medicina oriental. No olvidar, occidental, perdón. No olvidar a Hipócrates.
lo que se llama el juramento hipocrático. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el padre, muchos tiene detractores y también tiene, como todos, tiene admiradores. Y Louis Pasteur, asociado, 1822-1895, bacteriólogo francés, que él puso un antes y un después en lo que es los estudios sobre la infección y los estudios bacteriológicos. Así que bueno, seguimos adelante y nos vamos con la saliva. Nos vamos con la saliva, que es nuestro tema de hoy. Pero este tema rápido, este cuadro rápido, para ubicar. Recordar que hoy vamos a ver un grupo de glándulas salivales. Miren donde la hemos colocado, en glándulas exocrinas. Está dividida en endocrinas, que ya las habíamos visto, ustedes pueden leer, lo vamos a dar para adelantar un poquito. Le ponemos ejemplo el hipotálamo, las paratiroides, glándulas suprarrenales, etc. Porque viene su secreción en la sangre. Pero estas exocrinas, las cuales en parte de ellas vamos a estudiar hoy, viene su secreción a través de túbulos en cavidades. Por tanto, no directamente a la sangre. Y va a ser jugos, quimo, etc. Y caen en cavidades. Ahí en este grupo va a estar las salivales de hoy. Y tenemos las mixtas como el hígado, el páncreas, riñones, testículos, varios, que prácticamente tienen sus funciones hormonales y funciones también de secretoria de sustancias a través de túbulos. Ese sería el esquema general de lo que son algunas glándulas del cuerpo humano. Vamos a ver entonces un ejemplo de glándulas y estructuras auxiliares del aparato digestivo. Estas glándulas salivales son auxiliares del aparato digestivo. Hay otras también, que no las vamos a estudiar hoy, pero serían células especializadas del estómago, el páncreas, el hígado con su vesícula biliar, y las glándulas de Brunner, por ejemplo, y otras del intestino delgado. Aquí le hago un resumito de ellas. Fíjense que aquí estaríamos hablando de las salivales, aquí estaríamos hablando de las especializadas del estómago, que son, acuérdense que son las principales, las oxíticas, células que producen ácidos clorhídricos, las parietales y las oxíticas, y las células de la mucosa, productoras para protección de la mucosa gástrica. Bueno, ahí nos vamos a meter cuando lleguemos a esa parte. El páncreas, que tiene una función mixta, endocrina y exocrina, con la función de los jugos gástricos, los jugos pancreáticos hacia el duodeno. Este es el páncreas que estamos hablando. El hígado y la vesícula biliar, el hígado y su vesícula biliar, que también son mixtos, etc. Y las glándulas de Brunner o intestino. Estas glándulas producen una cantidad aproximada. No vamos a decir que es un número exacto, se pone así, pero un número exacto no es. Por ejemplo, las glándulas salivales producen 1500 mililitros al día. 1500 mililitros. 1500 mililitros es 1,5 litros. Células especializadas del estómago, 1500 mililitros al día. El páncreas produce unos 1500 mililitros al día. El hígado y la vesícula biliar unos 500, y las de Brunner unas 1000 en todo lo que es la parte más inferior del tubo digestivo. Todo esto, como es lógico, se va a ir reabsorbiendo hasta quedar de 200 a 100 mililitros solamente lo que es con las heces fecales. Si tenemos una diarrea, nos podemos deshidratar por ese motivo. Y si tenemos una constipación, esa caca, esas heces fecales, es muy dura, muy dura. Y entonces tenemos lo que se llama la constipación. Simplemente, bueno, hoy estamos basados en lo que es la glándula salival. Seguimos adelante, le pongo algunas esquemitas aquí para que motivar la clase. Generalidades de origen embriológico. Las generalidades de estas glándulas son que se producen en la parte más anterior de lo que es el embrión, la parte más anterior del embrión, junto con lo que es el ectodermo bucal, próximo en la sexta, séptima semana, prácticamente se van a formar estas glándulas. Y tienen motivo fundamental su ubicación, lógicamente cerca de lo que es la cavidad oral, porque sus túbulos deben llevar la producción de ellas a esta cavidad para hacer la digestión. La glándula parótida se forma de la yema ectodermo bucal, sexta y séptima semana,
y la submandibular y la sublingual yemas de endodérmica bucales en la sexta y séptima octava semana. Por ahí aproximadamente. Son de tipo exocrina, es lo que estábamos hablando, que viene en las generalidades que al principio hablamos, que vende su secreción a través del túbulo a esta cavidad oral, prácticamente. Vamos a ver cómo se clasifican según su tamaño. Es importante porque ellas se clasifican en mayores y menores. Las mayores son macroscópicas. Las mayores sería glándula parótida, porque trabaja por estimulación autonómica, no está segregando constantemente, necesita un estímulo ya sea visual, olfatorio, gustativo, inclusive en el pensamiento, para que se comience a segregar la saliva. Y es una función autonómica, quiere decir que es independientemente a nuestra conciencia. Glándula submandibular y sublingual, que sería ya una secreción basal que constantemente se está segregando diferentes tipos de secreción y cantidades para mantener lubricadas y humedecidas lo que es la cavidad oral. Y están las glándulas salivares menores, fíjense, las mayores y las menores, que serían microscópicas y producen un 7% de la secreción. Son palatinas, están ubicadas en la lengua, están ubicadas en los labios, en la mucosa oral. Y fíjense que las mayores producen un 93% de secreción, siendo la mayor secreción de producción la glándula parótida, que es la que vamos a estudiar en el día de hoy. Son dos, puede decir que son dos glándulas parótidas, una a cada lado. Vamos a dar la ubicación ahora seguidamente. Fíjense que desde experimentos de Pavlov, históricamente, en los primeros años de la medicina, cuando empiezan los primeros estudios fisiológicos, le ponen estos ejemplos, cuando se demostró que, el ejemplo fue con un perro, animal, cuando se le mostraba alimento y se encendía una luz, comenzaba la secreción. Llegó el momento que se encendió la luz sin poner el alimento y no obstante se segregaba la saliva, porque ya con encender la luz era un motivo para que el animal ya sabía que venía ese alimento que iba a ir a su boca y comenzaba la secreción salival. Eso es ejemplo muy clásico de la fisiología que se encuentra en los libros de la fisiología. Pues de esta manera seguimos adelante. ¿Qué es la saliva y qué contiene? Fíjense que la saliva, prácticamente usted ve la saliva transparente, puede estar más concentrada o menos concentrada, dependiendo del estado de hidratación del niño o de la persona, pero en realidad contiene un 99% de agua y contiene contiene la amilasa, la tialina, la amilasa salival, que es la que va a empezar a llevar a cabo la primera digestión de los glúcidos en la cavidad oral. Muy importante. Es un líquido alcalino transparente, acuoso y algo viscoso, como les decía, que segrega las glándulas salivares, que sirven para humedecer la membrana de la mucosa y ayudar, a lo que les digo, a preparar los alimentos para la digestión, formar un adecuado bolo alimenticio que se llama en la cavidad oral y que se lleve a cabo lo que es una deglución adecuada. Tiene, como les decía, tiene amilasa salivar o la tialina, que es una enzima hidrolasa que va a romper las primeras fases de lo que es los carbohidratos, los glúcidos. Muy importante. Tiene propiedades antisépticas, antimicrobianas, mantener una flora normal a nivel de la cavidad oral, mantener un pH oral constante, adecuado, que es alcalino, y protección mecánica, muy importante. Fíjense que aquí le pongo este señor un pensamiento de una dieta, una comida, y ya con ese pensamiento se empieza a producir la saliva. Aunque ya le digo, esta saliva que es por pensamiento es la segregada por la parótida y hay una secreción constante. Por eso decimos que hay tres fases prácticamente de lo que es la digestión. La fase
La cefálica, cuando pensamos en el alimento, lo vemos o lo olemos. La oral, cuando ya el alimento llega a la boca. Y la gastroduodenal, vamos a llamarla así, o gástrica, del tubo digestivo inferior, cuando ya el alimento llega al estómago, lo distiende, se comienzan a segregar ya los jugos pancreáticos, la parte gástrica, hacia la luz gástrica y duodenal. Esto de forma general siempre para un poquito de su parte fisiológica para comenzar con la anatomía. ¿Cómo se clasifican según su secreción? Las glándulas, fíjense que saliva por estimulación, prácticamente que sería de la parótida, que es una secreción sobre todo serosa, basada en su histología, de tipo serosa, 100% casi serosa, una saliva basal de glándula submandibular y sublingual, que prácticamente es mixta en la submandibular y mucosa en la sublingual. Estas dos, submandibular y sublingual, la veremos en el próximo video. Según su tipo de secreción sería, como le digo, de tipo serosa, por su constitución histológica, de tipo mixta, tiene de las mismas partes histológicas los acinos que van a producir la parte serosa, con gran componente de agua, y tenemos la mixta, que va a tener una parte mucosa, para que la saliva no sea tan agua puramente. Y tenemos la parte de la sublingual que tiene un mayor por ciento mucoso que seroso. Esa sería la parte, según su clasificación, sería parótida serosa y mixta y mucosa la sublingual y submandibular. Bien, eso es en cuanto a el tipo de secreción. La glándula parótida. La glándula parótida, como les decía, al principio son las más grandes de todas las glándulas salivares. Se encuentra ubicada en lo que es la cerdilla parotidia, delante del proceso mastoideo y estiloideo, y detrás de la mandíbula, en la cerdilla parotidia, a ambos lados. Relacionada con algunas estructuras que lo vamos a ver seguidamente como relaciones anatómicas. Es una glándula tubuloacinosa, serosa predominantemente, como le digo. La ubicación la estamos hablando. Detrás, fíjense, su ubicación relacionada con el músculo macetero, delante y debajo de lo que es el conducto auditivo externo, delante del proceso mastoideo y estiloide, y delante un poquito del esternocleidomastoideo, la porción más superior, y en esa porción, en forma de pirámide invertida, con base superior y el vértice hacia abajo, puede prolongarse hacia el cuello un poquito en su función, en su formación embriológica. Esa es la ubicación. Tiene un peso aproximado de 25 a 30 gramos. No pesa mucho. Y el tipo de secreción, como les decía, es de tipo seroso. Esa es la glándula parótida. Miren su ubicación aquí. Vamos a verla muy bien. Detrás del ramo ascendente de la mandíbula. Ahí se encuentra ahí. Y las relaciones y todo, vamos a darlas ahora. Muy importante. Y ella tiene un conducto, como es lógico, que lleva su secreción a la cavidad oral, que se relaciona con el músculo macetero, en su posición más superior, hacia lo que es atravesando el músculo bucinador y que vierte su secreción en la cavidad oral. Este es el conducto de esteno, y a nivel del segundo molar superior vierte su secreción en la cavidad oral por estimulación parasimpática, ayudada por el glosofaringio. Más adelante vamos a ver. Esa sería la característica general y su ubicación general. Está cubierta por una fascia, la fascia parotidia, propia fascia de ella. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas de la glándula? Vamos a ver, aquí está ubicada la glándula, con el puntero, vamos a seguir toda su forma aquí, ¿veis? Todo este contorno que está aquí, vamos viendo. Tiene un borde anterior, ¿veis? Un borde anterior que se relaciona ¿con quién? Se relaciona con el músculo macetero, el cual cubre en la parte más superior, como lo ven aquí. Es un corte. Esto es un corte a nivel prácticamente de la rama de la mandíbula, un corte que sería aproximadamente aquí. Un corte aquí así, ahí
ese nivel, estaríamos viéndolo aquí. Este borde anterior, fíjense, muy importante que los odontólogos sepan esto, porque fíjense, aquí está el paquete vasculonervioso alveolar inferior, lo que es la arteria, lo que es arteria, vena y nervio alveolar inferior, ahí a ese nivel. Muy cerquita, en la parótida hay un surco en esa cara anterior, ese borde anterior, que es un surco mandibular, donde se inserta lo que es la rama ascendente. Ahí sería, este se relaciona con el macetero y este se relaciona con el pterivideo medial y con el borde posterior de la mandíbula. Miren que cerquita está la carótida externa ahí. Muy importante esto, porque ahí siempre viene la aguja para bloquear ese paquete, para lo que es los trabajos, sobre todo de los molares de los dientes inferiores, en los bloqueos tronculares de la alveolar inferior. Tiene un borde lateral, este borde lateral, que está cubierto por la fascia parotidia y la grasa, que está prácticamente la grasa que hay en toda esa parte facial. Tiene un borde medial, fíjense, borde medial, que un poquito lo va a relacionar con otras musculaturas que hay por acá, estiloideo, etc. Y la fascia carotidia, la vaina carotidia, que contiene la vena yugular interna, la arteria carótida interna y algunos nervios como el hipogloso, el vago y alguna porción un poquito más alta, el espinal, y puede tener otros nervios, lo que es el asa del cuello, el asa cervical, parte de ella que desciende desde el plexo cervical, dentro de ella. Algunos elementos hay. Y tenemos aquí el vientre posterior del digástrico. Y tenemos entonces lo que es el borde posterior, que forma como especie de un arco, que la va a separar o la relaciona con el proceso. Aquí estaría el proceso estiloide y aquí estaría también lo que es el músculo esternocleido mastoideo, ese que está aquí. Esta es la forma más o menos que tiene lo que es la parótida en este corte para poderlo ver adecuadamente. Esa es la ubicación y serían los bordes de ella importantemente. Conducto de esteno. Bien, después que ya vimos un poco la parótida y todas las relaciones, este es el pabellón auricular del macetero. Vamos a ver que tiene su conducto, que el conducto nace prácticamente en la parte dentro de ella y va viajando por encima, relacionado con algunas ramas del facial que está dentro de ella como relación interna, vamos a verlo ahora, y viaja hasta el segundo molar superior atravesando el músculo buccinador. Muy importante esto. Mide aproximadamente de 5 a 6 centímetros, puede tener varias formas, puede ser tortuoso, puede ser recto, en espiral, y va a terminar en la papila parotidia o en la carúncula papila parotidia a nivel del segundo molar superior, donde vierte su secreción en el vestíbulo de la cavidad oral. Muy bien, que es la papila de desembocadura de la glándula parótida. Esto es importante conocer este conducto, porque este conducto puede crear litiasis, la litiasis del conducto de esteno, la cialolitiasis, etcétera, como tengamos, lo vamos a tener como anatomía aplicada al final del tema. ¿Cuáles serían unas relaciones internas de la glándula? Muy importante. Fíjense, relaciones internas, hay varios elementos importantes. Puede haber alguna estructurita más o menos, pero las importantes serían la arteria carótida externa. Vamos a verla aquí. La arteria carótida externa. Aquí. Fíjense, recordar que esta es la vaina carótida. Carótida externa, muy importante. Después de su división a nivel del hioide, prácticamente la carótida externa penetra en la glándula parótida. La vena retromandibular es esa azul que se ve ahí. La vena retromandibular que recoge el plexo pterioideo antes de unirse a lo que es a formar ya la vena yugular externa. Ella está dentro de lo que es la parótida. El nervio aurículo temporal, muy importante. El nervio aurículo temporal está dentro, aquí exactamente no se ve,
es una rama del trigémino, que es el que lleva la que lleva la inervación parasimpática. Fíjense, después que vino la información presináptica o preganglional del glosofaringio al ganglio óptico, a partir de ahí sale a través de la rama auriculotemporal la inervación para la parótida y está en la glándula también. Hay un síndrome que se va a llamar, se los muestro, síndrome auriculotemporal o síndrome de Frey. Más adelante lo ven. Nervio facial y sus ramas, importantísimo. El nervio facial, después que sale de lo que es el agujero estilomastoideo, penetra la glándula parótida y en su formación de esta glándula lo cubre, pero no la inerva. Es una relación interna. Y ahí dentro da sus ramas superiores, inferiores para los nervios frontales, lo que es los nervios que da el facial, que sería los más superiores, oftálmico, cigomático, bucal, aquí bucal superior e inferior, y la rama mandibular y el cervical, la rama marginal mandibular y el cervical. Esas ramas están dentro de la parótida. Es por eso que por su ubicación aquí es importante que ustedes sepan. Puede una prolongación de lo que es el bloqueo puede llegar a la parótida y puede producir cierto bloqueo transitorio de los nervios que están dentro de la parótida y provocar una parálisis facial focal de un área de la cara transitoria. Eso usted lo puede esperar, tiene que saber qué respuesta darle al paciente, eso pasa sin problema. Y se inicia la vena yugular externa, ahí dentro, lo que les decía. Está la vena retromandibular y después se convierte en yugular externa y ahí comienza dentro de la glándula. Son los elementos más fundamentales que se encuentran dentro de la glándula. Así que es importante, son las relaciones internas. Drenaje linfático. Bueno, fíjense, hay tres grupos principales de la yugular, superior, medio e inferior. Lógicamente, el superior y el medio son los que van a recibir. Este superior y medio van a recibir fundamentalmente los ganglios de la parótida, aquí, junto de la faringe, etc. Y lo que son ganglios que son de la parótida va a recibirse en la yugular interna. Cáncer, tumores de la parótida, como es lógico, pueden hacer metástasis primariamente, aparte de por contigüidad linfática, etc. Puede ser que pasen por vía sanguínea posteriormente a lo que es pulmón. Así que es importante esto, conocer el grupo del yugular superior, ven cómo va a drenar toda esta área, el yugular y medio, aquí, y yugular inferior, que son los grupos que van a recibir de toda esta área de ganglio, subparotidios, etc. ¿Cuál es la inervación de la glándula parótida? Bueno, la inervación sería la sensibilidad de ella como tal, es el nervio trigémino. El nervio trigémino, como si hay una inflamación, si hay una distensión de la cápsula, va a transmitir su dolor a través del nervio trigémino. Existe una inervación parasimpática y simpática para su función autonómica. En la parte simpática va a venir de lo que es los ganglios de la médula espinal, los ganglios que son torácicos, T1, T2 aproximadamente, y van a través del cervical, a través del ganglio cervical, por el plexo carotidio hacia la glándula, esos rojos que usted ve ahí. Y la inervación parasimpática viene desde el nervio, lo que es el glosofaringio, a través del nervio, el noveno par, a través del plexo de Jacobson, que está prácticamente en el oído, sale por el nervio petroso menor, llega al ganglio óptico y ahí va a ser la sinapsis. Esta sería la neurona presináptica o preganglionar de lo que es la inervación parotidia. Y después la postsináptica va por esto sería el trigémino, va por lo que es el asa, esta asa del nervio auriculotemporal, que va a través del nervio auriculotemporal, que continúa para traer sensibilidad más superior
pero a ese se convierte en mixto y llega esa inervación a la parótida. Y de ahí la secreción salival por estimulación cefálica, etc. Muy importante. Esa sería la inervación simpática y parasimpática a través del nervio aurículo-temporal. Muy importante. Bueno, pues entonces, prácticamente esa era lo que es la parótida en general. Vamos a ver entonces alguna anatomía aplicada. Sería el síndrome de Sjögren, afección del gusto no neurológica. Este lo presenté también cuando vimos la lengua, lógicamente, porque la lengua sufre cuando hay sequedad bucal, y entonces la mostré como anatomía aplicada de la lengua. Ahora, más todavía, recordar que esta enfermedad de tipo autoinmune sistémica puede tener relación con la mala función de la parte de las glándulas exocrinas. Entonces va a tener todas las glándulas exocrinas con afectación, por eso va a haber sequedad ocular. Recuerden que la glándula animal, estimulada por el facial, no va a producir la adecuada cantidad de lágrimas. Bucal en la parte de las glándulas salivales. Así será también una anatomía aplicada cuando demos la glándula submandibular y sublingual. Y va a haber afectación de las estimulaciones, porque hay poca secreción de líquido sinovial también, y entonces va a haber tendencia a la artrosis, va a haber una estimulación del factor tumoral a nivel articular, y entonces lógicamente va a haber dolores articulares, sobre todo rodillas, cadera, etc., asociados con este síndrome. Y sobre todo esa resequedad bucal, que se ve esa lengua tostada, como se dice, semiológicamente. Seca la cavidad bucal. Síndrome de Frey o aurículo temporal. Este es el nervio aurículo temporal, que lo vimos hace un momentito. Él da la rama para la parótida, como vemos aquí, nervio parotidio. Lógicamente, si la glándula parótida está afectada, hay un tumor, se opera, quizás después esa reinervación nuevamente de este nervio, puede ser que haga su reinervación en lo que es los nervios de las glándulas secretoras de sudor a nivel facial. Por tanto, el síndrome de Frey es cuando hay una sudoración facial muy extensa, muy grande, cuando se estimula la estimulación salival. Cuando piensas en un alimento, etc., se produce la salivación. ¿Por qué? Porque el nervio auriculotemporal, sus fibras finales, se reinervaron en las fibras de las glándulas sudoríparas. Muy interesante este síndrome, no es tan frecuente, pero sí se ve como suda el paciente, salia. Esto se ve sobre todo después de una operación de parótida como complicación. Y la cialolitiasis. Esta cialolitiasis, donde puede haber la carúncula, hay aumento de volumen, lógicamente, de afectación consistente de la obstrucción de mecánica de la glándula, del conducto de externo, sobre todo, y excretor, debido a formación de concreciones litiásicas, piedras, etc. Y puede dar una retención de saliva y dar lo que se llama quistes y aumento del volumen de la glándula, la cialolitiasis. Y está la parotiditis o la papera, una enfermedad viral, ustedes saben, la famosa papera que puede, ¿cómo se dice? Puede coger órganos internos, genitales externos en el hombre, o también genitales internos en la mujer, como serían los ovarios, etc. Y entonces dar inflamación. Esa sería la orquitis urleana o la oforitis urleana, que se llama. Y puede ser unilateral, sobre todo, y las complicaciones de infección incluyen orquitis, meningoencefalitis, como le digo, y pancreatitis. Pueden estar afectadas en lo que es la parotiditis o papera, con la inflamación de toda esa área, ustedes ven ahí, que toma la parte inferior de la mandíbula, la inflamación de la glándula parotidia. Por tanto, también tenemos la parálisis facial periférica por parotiditis. Recordar como que la parte periférica ya infranuclear
del nervio facial. Recordar que aquí está, que da el auricular posterior, y los que van a otros músculos, aquí estaría dentro de la glándula. Al inflamarse puede dar una parálisis facial periférica. Ubicaríamos el corte aquí. Por ejemplo, una lesión aquí adentro sería como aquí, ya que va a los músculos, sería una parálisis del mismo lado y periférica, puede ser por tumor y otras causas. Aquí, parálisis facial periférica. Ahí vemos cómo los músculos tiran del lado contrario y se va la comisura labial hacia el lado contrario. Así mismo pudiera ocurrir si hay un bloqueo intraparotidio de la fibra del facial. A los odontólogos les digo esto. Puede haber, sin embargo, si la aguja pasa un poquito más allá y cae en la senda parotidia. No es frecuente, pero bueno. Ok, pues nada, gracias, es un tema corto, la glándula nada más parotidia. Después nos vamos con la submandibular y la sublingual para ya ver las glándulas mayores de la salivación. Muchas gracias, seguimos con ustedes y ahí se lo digo, seguimos conectados y positivos con ustedes. Mi fuerza para seguir adelante son ustedes. De ustedes recibir esos comentarios me llegan muy positivos, me dan más fuerza para trabajar. Así que a todos los suscriptores que se han sumado nuevamente y quiero que compartan con los demás para que les lleguen estos conocimientos que con mucho cariño dedico a ustedes. Así que seguimos adelante y nos vemos próximamente con las glándulas salivales mayores, ya la submandibular y la sublingual. Seguimos con ustedes.